Hola, hola chicos, bienvenidos. Bienvenidos a este proceso de selección 2026-1 para la licenciatura en medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo soy Charo Rosas, formo parte de la coordinación de psicopedagogía de la Facultad de Medicina y bueno, pues a mí me fue dada la materia habilidades para la vida. Todos ustedes se estarán preguntando, qué nombre tan extraño, cuando es un propedéutico de licenciatura en medicina y entonces estás esperando materias que se relacionen con el ámbito médico. Bueno, pues aquí la noticia que tengo que darte es que las habilidades para la vida, ahorita vas a ver cuál es el objetivo, cuáles son los temas que vamos a abordar para que te des cuenta que son habilidades y son conocimientos que tienen que formar parte de tu vida, sin importar a qué licenciatura vayas a entrar, sin importar a qué te vayas a dedicar, vamos a dedicar un tiempo a estas habilidades para la vida. ¿Sale? Entonces, como les decía, esta materia es organizada y es dada por parte del personal que forma parte del Departamento de Psicopedagogía, que bueno, con todo mi corazón, espero que en algún momento podamos conocernos en persona. Los docentes que estaremos impartiendo esta materia, pues soy yo, soy la maestra Madel Rosario Rosas Moreno, que para fines prácticos es mejor que me conozcan como Charo Rosas y ahí lo dejamos, ¿sale? Y también mi compañera, la licenciada Elena García Frías, ¿sale? Nosotras dos, pues estamos formadas en el campo de la psicología, de la pedagogía, de la educación, de la inteligencia emocional, de todos estos temas. ¿Sale? ¿Cuál es el objetivo de esta materia, habilidades para la vida? Fíjense, favorecer el desarrollo integral de los estudiantes de nuevo ingreso a la licenciatura en medicina mediante el fortalecimiento de competencias cognitivas, socioemocionales y que son necesarias para tu adaptación a la vida universitaria y que también van a tener mucho que ver con un buen desempeño académico, con tu futura práctica profesional y bueno, siempre actuando y siempre con el pensamiento de actuar de manera responsable, con un pensamiento reflexivo, tener un pensamiento crítico, ético y finalmente con sensibilidad humana. Mucho se habla en medicina de que hay que humanizar al personal de salud. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos enfrentamos a esta disyuntiva de tener que humanizar al personal de salud? Bueno, pues por muchas razones, y muchas de ellas tienen que ver en ocasiones con una falta de habilidades psicosociales, con una falta de competencias de gestión emocional, que la intención nuestra es dotarlos de esas habilidades para que en el momento que tú tengas que ir a clínica, que tú tengas que estar en contacto con pacientes, tengas estas habilidades que ya formen parte de lo que tú eres. No solamente que aprendas un contenido teórico, que te lo aprendas de memoria, sino que por eso son habilidades para la vida, porque aquí lo interesante es que estos conceptos los puedas integrar a tu vida y entonces se puedan traducir en tu práctica no solamente profesional, sino también personal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues comunicarme de una mejor manera con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, con mis compañeros, conmigo misma, autoconocerme, saber quién soy, a dónde voy, con quién. Todas estas son habilidades para la vida y entonces, fíjense, son 10 temas que les vamos a estar dando en esta materia. El día de hoy comenzaremos con el tema número 1, comunicación escrita con calidad y sustento científico. Vamos a ver qué implica y por qué es tan importante el que sepamos algo de redacción, el que tengamos buena ortografía, el que sepamos aplicar y poner los puntos, el punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma. Fíjense, hay muchísimas personas que no tienen idea cómo se aplica el punto y coma. Entonces, en esta clase de hoy vamos a aprender toda esta parte de la comprensión escrita, no solamente la comunicación, perdónenme, no la comprensión, la comunicación escrita, que a la hora que tú escribas un ensayo, que a la hora que a ti te pidan alguna redacción en clase, sepas cómo hacerlo. El segundo punto es la comprensión lectora.
cuando yo leo un texto, qué tan buena, qué tan mala soy para comprender lo que este texto me quiere decir. Me cuesta trabajo, tengo que leerlo muchas veces y entonces en esta clase de comprensión lectora vamos a hablar justamente de estos temas. ¿Qué tengo que hacer para que mi comprensión lectora mejore? ¿Sale? Esto se relaciona un tanto con hábitos de estudio, que cuando tú ingreses a la licenciatura vas a darte cuenta que los hábitos de estudio cobran especial importancia. Después vamos a hablar del pensamiento crítico y pensamiento creativo, tener creatividad y tener una apertura de pensamiento. Pensamiento crítico no quiere decir, muchachos, aunque ustedes así lo estén pensando, que pensamiento crítico es criticar lo que hace el otro. No, es cuál es el fundamento, por qué tengo que buscar fuentes arbitradas, por qué tengo que investigar cuáles son las fuentes de la información que estoy recibiendo, para entonces poder yo tener un juicio en relación a cierto tema. El punto número 4 es el autoconocimiento, el autoconcepto y la autoestima. El primero, el autoconocimiento, conocerte a ti mismo, qué me gusta, qué no me gusta, qué me interesa, qué no me interesa, para qué soy bueno, para qué soy malo, qué habilidades necesito exponenciar en mí. El autoconcepto es qué piensas de ti. ¿Piensas que eres una persona excelente para el estudio o piensas que eres una persona que ay, la lleva en la vida y entonces aquí no importa nada? ¿O eres una persona que piensa que solo es bueno para la fiesta? El tema de la autoestima, ¿qué sientes en relación a ti mismo? Y que son tres temas que tienen que ir de la mano. El qué siento acerca de mí cuando yo me observo en el espejo, ¿cuáles son los sentimientos y las emociones que surgen en mí cuando yo me observo? Después, el punto número 5, gestión de emociones y sentimientos. Fíjense que está comprobado científicamente que una persona puede ser exitosa en su vida cuando tiene una buena gestión emocional. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo que yo siento, hay una emoción que es fisiológica y que yo puedo ser capaz de ponerle nombre, de ponerle un apellido, de saber qué hacer con ella. No simplemente es me doy cuenta que estoy enojada y entonces voy por la vida dando tumbos, sino me doy cuenta que estoy enojada y qué voy a hacer para liberar esa emoción, para que esa emoción no permanezca mucho tiempo en mí y no me lleve a hacerme daño a mí misma ni a las otras personas. ¡Sas! Luego, el punto número 6 es la empatía y el manejo de la tensión y el estrés. Fíjense, chicos, que la vida universitaria va a estar llena de tensión, va a estar llena de estrés, va a estar llena de situaciones que pueden provocarnos ansiedad. Y entonces la intención de esta clase número 6 es buscar que tengas herramientas para saber cómo lidiar con el estrés, para saber qué hacer cuando comienzo a sentirme ansiosa. ¿Sabes? Otro punto interesante que es el número 7 es la comunicación asertiva. Fíjense que yo siempre he pensado algo y les hago esta pregunta. ¿Ustedes piensan que todo aquel que sabe hablar es un buen comunicador? Pues fíjense que no. No todas las personas son buenos comunicadores. Así como en nuestras casas o en las escuelas no nos enseñan temas de gestión emocional, tampoco se nos enseñan temas de comunicación asertiva, de comunicación afectiva y efectiva, que la comunicación no es únicamente lo que sale de mi boca, sino también todo el lenguaje no verbal. Como todo lo que, los silencios, las palabras, las pausas, mis gestos, mis manos, todo está comunicando y entonces tengo que aprender a hacerlo de una manera asertiva. El punto número 8 son las relaciones interpersonales. ¿Cómo te relacionas con el otro? ¿Eres bueno? ¿Eres extrovertido? ¿Eres introvertido? Tú sabes de qué manera sencilla y fácil puedes entrar a un grupo y comenzar a llevarte bien con ellos, o eres una persona a la que le cuesta un poquitín de trabajo relacionarte con los otros. Entonces, aquí vamos a hablar de todas esas habilidades. El punto número 9, solución de problemas y conflictos.
problemas y conflictos, chicos, van a existir a lo largo de nuestras vidas. Las relaciones humanas son de por sí conflictivas. No hay relación humana que no sea conflictiva. Y entonces necesitamos aprender a tomar acuerdos, necesitamos aprender a negociar, necesitamos aprender a mandar el mensaje que tenemos que enviar, sí o sí, cuidando la forma, digo yo. El mensaje no lo puedo modificar, lo que sí puedo modificar y tratar de que se dé de la mejor forma posible es la forma o la manera en la que me comunico. Y como punto número 10 y no menos importante, la toma de decisiones. Tomar decisiones a lo largo de la vida. ¿Me quedo con este novio o mejor me voy? Me quiero ir a vivir a otro lado, quiero irme a vivir a Querétaro y allá estudiar mi licenciatura, o prefiero quedarme en mi lugar de origen. Infinidad de decisiones que vas a tener que tomar a lo largo de tu vida y que en ocasiones tienen que ver con estudio a tiempo o lo dejo todo para el último minuto. Toma de decisiones también sería esto. Me levanto un poco más temprano para poderme ir a la universidad con un buen desayuno o me levanto al minuto para entrar a clases, llego tarde, voy sin desayuno, voy mal dormido. ¿Qué impacto van a tener las decisiones que tomamos en el día a día en nuestra vida universitaria? ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es la comunicación escrita con calidad y sustento científico. Fíjense, en este tema vamos a hablar de la importancia de la ortografía, de la importancia de la redacción. Chicos, es de vital importancia que ustedes pongan acentos, que ustedes sepan dónde va el punto, dónde va la coma, que un profesor revise un ensayo tuyo y que a la hora que él lea entienda perfectamente bien lo que tú quieres decir, no que sea una redacción confusa, no que sea una redacción que le da 20,000 vueltas al asunto y no aterriza. Entonces vamos a aprender sobre ortografía y sobre redacción, pero también sobre la existencia de las normas APA. ¿Qué son las normas APA? ¿Por qué son importantes para la vida universitaria? Y por ahí vamos a ver también, les voy a dejar aquí en la presentación un link en donde puedan ustedes conocer más a fondo el contenido de las normas APA. En qué tipo de hoja hay que entregar los trabajos, cuál es el tamaño de la letra que debemos usar, cuál es el interlineado, incluso qué tipo de letra vas a utilizar para entregar algún ensayo científico o alguna tarea que te dejen en la licenciatura. Y por otro lado, las fuentes arbitradas. Muy pocas personas saben lo que son las normas arbitradas. Ya, chicos, cuando entras a una licenciatura, cuando estás haciendo un propedéutico para entrar a una licenciatura, pues ya no se vale que saques la información de San Google y que solo googleas, copias, pegas y tú crees que ya está perfectamente bien entregada su tarea. Fíjense que en una ocasión yo tengo un instituto que enseña tanatología. En una ocasión dejamos una tarea y una alumna tuvo a bien copiar y pegar esa tarea. Entregó, ella imprime, entrega su tarea y ¿qué crees? Que había copiado y pegado, o sea, no había manera de que no la cacháramos. Ella copió y pegó un documento hecho en España. Entonces ya imaginarán ustedes de qué manera venía escrito. No quiere decir que venga mal escrito, pero no es la forma en la que escribimos y hablamos en México. ¿Sale? ¿Por qué la comunicación escrita es importante para los estudiantes de medicina? Primero, porque en algún momento vas a tener que redactar los hallazgos de una investigación. Por otro lado, vas a tener que redactar o leer guías clínicas, protocolos de tratamiento. En algún momento vas a estar relacionado con la atención al paciente, con la comunicación con tus colegas. Y que la comunicación con los colegas no solo es cuando ya seas un médico, sino cuando tú comiences a tener una relación con tus compañeros, con tus profesores. Ahí ya estamos hablando de una comunicación escrita entre pares y que tiene que ser clara. ¿Sale que vale? Con atención al paciente, fíjense, mucho se dice que los médicos tienen una fea letra.
híjole muchachos, pues a lo mejor también podríamos ir cambiando esta parte. ¿Por qué necesariamente un médico debe tener fea letra o una mala ortografía? Creo que son cosas que hablan de nosotros como personas, antes que como profesionales, como personas. Yo sí creo que aquí hay un punto bien interesante. Antes de formar profesionales, debemos de pensar en formar personas. ¿Sale que vale? Personas de la más alta calidad. Entonces, cuando hablamos de la comunicación escrita, vamos a ver que hay ciertas recomendaciones que yo quisiera darles el día de hoy. La primera es aprender la terminología médica y los formatos de la estructura científica. Y aquí al ladito les puse, por ejemplo, ciertas maneras. La PPX quiere decir paciente, la DX quiere decir diagnóstico, la T con una X es tratamiento, la F con una X es una fractura. Entonces, poco a poco te vas a tener que ir relacionando con esta terminología y que pues más vale que sí lo hagas para que entonces a la hora que tú ingreses a esa licenciatura, todo esto sea muchísimo más sencillo para ti. El punto número 2 es sustentar la información con fuentes confiables y actuales. Y entonces estamos hablando justamente de las fuentes arbitradas. Cuando lleguemos a este punto de la presentación, yo les voy a platicar cómo buscar en fuentes arbitradas, cómo saber que el documento que yo tengo frente a mí viene de una fuente arbitrada. Una fuente arbitrada es una fuente que es confiable, que ya fue revisada por diferentes médicos o especialistas en la materia y que entonces el que forme parte, un ensayo que forma parte, por ejemplo, de Cielo, que es una de las fuentes arbitradas, bueno, pues puedo tener la certeza de que es un documento que tiene la validez científica y la validez académica que yo necesito para cursar mi licenciatura. ¿Sale? Por otro lado, chicos, tan importante, redactar con claridad, redactar con precisión, evitar ambigüedades, evitar errores gramaticales. Yo sé que todos ustedes ya cursaron en la primaria que las palabras agudas, esdrújulas, todo esto, que las leyes ortográficas. Yo no te voy a poner a estudiar leyes ortográficas porque eso ya lo estudiaste, pero sí me gustaría que supieras de qué manera puedes mejorar tu ortografía, de qué manera puedes mejorar tu redacción. ¿Sale? Fíjense este otro punto. ¿Cómo es la estructura de un documento? ¿Cómo debo escribir el título? ¿Cómo debo escribir los subtítulos? ¿Van en negrita? ¿Van subrayados? ¿Cómo los párrafos para que sean coherentes? ¿Voy a utilizar sangría? ¿No voy a utilizar sangría? Y es ahí donde entran las normas APA y es ahí donde son justamente importantes estas normas APA. ¿Sale? Fíjense el siguiente punto. Adaptar la comunicación al público considerando la necesidad del lector. No es lo mismo que redactes un ensayo que te está pidiendo un médico docente a un documento, no sé, a lo mejor un tríptico, para que tú des a conocer cierta información al personal que llega a un hospital, al hospital general o a algún hospital del IMSS o alguna clínica pequeña. ¿De qué manera tienes que redactar un documento cuando va dirigido a académicos o cuando va dirigido a público en general? Tengo que ser capaz de adaptar mi lenguaje porque yo necesito que éste me entienda y tener el rigor académico, pero al mismo tiempo necesito que el paciente, o sea, que los que vamos de pie, los que no somos médicos, podamos entender lo que tú nos estás queriendo transmitir. Por último, usar referencias bibliográficas. Siempre, chicos, siempre que les encarguen un ensayo, un trabajo, un proyecto, que te pidan hacer una presentación para ponerla en clase, siempre tienes que incluir referencias bibliográficas y de preferencia referencias bibliográficas que no sean mayores a 5 años. ¿Sale? La comunicación escrita, como cualquier habilidad, mejora con la práctica, mejora con la experiencia, pero sabes también de qué manera mejora cuando te atreves a escribir, cuando te das la oportunidad de leer. Leer
no solo textos académicos que tengan relación con la medicina, a lo mejor, no sé, alguna novela histórica. A la hora que tú lees una novela histórica, ya vas, o sea, tu cerebro ya va cachando dónde lleva el acento una palabra, cómo es que un párrafo tiene una redacción que puede ser entendida y cómo es un párrafo que tiene una redacción que no se le entienden ni los pies ni la cabeza. ¿Sale que vale? Entonces, en cuanto a la ortografía y la redacción, pues son esenciales en la formación médica. Necesitamos saber informar de manera clara, precisa y profesional. Si ustedes aquí observan la imagen que puse de este lado, fíjense, hay con AY se está refiriendo a una exclamación. Ahí a un lugar. Hay del verbo haber. ¿Sale? Entonces, nada más es que tú vayas cachando cómo se escriben estas palabras para que no cometamos errores. ¿En qué momento el por qué lleva acento? ¿En qué momento por qué va junto? ¿En qué momento va separado? Y bueno, la ortografía, muchachos, evita malos entendidos, ¿sale? Y necesitamos tener una redacción coherente y estructurada. ¿Cuáles son los aspectos claves cuando estamos hablando de ortografía y de redacción? Bueno, pues sí o sí necesitamos comenzar a hablar de los signos de puntuación, de la concordancia entre el sujeto y el predicado, de la claridad en la estructura de tus oraciones, evitar muletillas, ambigüedades, repeticiones innecesarias y, bueno, pues diferenciar lo que ya les había dicho, el lenguaje coloquial del lenguaje académico. Saber en qué momento voy a utilizar el lenguaje coloquial y en qué momento debo utilizar un lenguaje más académico. Aquí a esta lámina yo les sugeriría, tómenle una foto, porque como ustedes ya saben, va a haber un examen para que apruebes este curso propedéutico y bueno, pues yo te puedo lanzar preguntas de todo lo que te estoy presentando en este momento, ¿sale? Ejemplos, el uso de la coma. Fíjense, aquí puse ejemplos que pueden darnos un poquito de risa, pero ¿qué es lo que yo busco con que a ti te dé un poquito de risa? Que no se te olvide que es importante, ¿sale? No es lo mismo decir, vamos a comer niños, a decir, vamos a comer niños. En un primer momento, vamos a comer niños, los estoy invitando a que vengan a comer. En la segunda opción, vamos a comer niños, pues yo estoy diciendo que vamos a cocinar niños y no los vamos a comer. O sea, es un ejemplo nada más, ¿eh? No vayan a pensar que ando yo haciendo esas cosas. En el segundo ejemplo, dice, Pablo escribe bien. Y en el segundo dice, Pablo escribe bien cuando hay una coma de por medio. En el primer momento, cuando yo digo, Pablo escribe bien, estoy lanzando una afirmación. Estoy afirmando que Pablo escribe bien. En la segunda opción, Pablo, coma, escribe bien, le estoy pidiendo a Pablo que ponga atención y que escriba bien. En el tercer ejemplo, no queremos saber la verdad. Contra, no, queremos saber la verdad. En la primera opción, estoy afirmando que no quiero saber la verdad. En la contraparte, no, coma, queremos saber la verdad, estoy afirmando que quiero saber la verdad, ¿sale? No quiero comer, contra, no, quiero comer, ¿sale? En la primera parte estoy diciendo que no me interesa comer, no quiero comer, y en la segunda estoy diciendo que sí quiero comer, o sea, parecería una falacia lo que estoy diciendo, pero finalmente así es, y la coma es la que nos va a mandar, nos va a marcar la diferencia. Aquí de este otro lado les puse en qué momento los signos de interrogación. Acuérdense que los signos de interrogación, de exclamación, las comillas, se ponen tanto al inicio como al final. ¿Sí? Yo no te puedo preguntar cómo te llamas y solo poner el signo de exclamación, de interrogación, perdón, al final. También lo tengo que poner en un inicio. Entonces, tómenme también una foto a esta lámina
para que entonces ustedes vayan dándole una repasadita a esta parte del punto. Indica el final de una oración, la coma separa elementos dentro de una oración, el punto y coma separa oraciones relacionadas entre sí, etcétera, etcétera. Acuérdense que todo esto lo vamos mejorando con la experiencia y muchísimo con la lectura. ¿Sabes? Listo, chicos. Ejemplo del uso de acentos. ¿En qué momento usar el que sin acento y en qué momento el que con acento? ¿Sabes? Fíjense, aquí les puse unas frases también un poco graciosas, pero para que veamos cómo la presencia o ausencia de un acento o de un tilde, como también se le conoce, nos va a dar una intención en lo que estamos diciendo completamente diferente, ¿sale? No es lo mismo que yo diga la pérdida de mi madre a que yo diga la pérdida de mi madre, ¿sí? ¿Están de acuerdo? En un primer momento, la pérdida de mi madre, estoy a lo mejor haciendo alusión a que mi mamá murió, ¿sí? Y la pérdida de mi madre, pues estoy diciendo que mi mamá es una perdida. Váyanse ustedes nada más dando cuenta la diferencia entre poner un tilde de manera correcta o no hacerlo. En esta otra pregunta, ¿te gustó? Contra, ¿te gustó? Ya vieron que con acento y sin acento es completamente diferente. Si yo digo camino por el parque o si yo digo caminó por el parque, ¿sale? Camino por el parque es en tiempo presente, voy caminando por el parque. Caminó por el parque, estoy hablando de que en tiempo pasado una persona caminó por el parque, ¿sale? Chicos, la importancia de los acentos o de las tildes. Aquí fíjense, necesitamos hablar de la importancia de mejorar mi ortografía, de que verdaderamente le pongamos importancia a este tema. Aquí les estoy dejando un link justamente de Cielo, que es una fuente arbitrada, en donde ustedes pueden tener esta información, ejercicios claros, sencillos, para que ustedes puedan mejorar su ortografía. Fíjense, las normas APA. Las normas APA, ustedes no crean que son, oh, esto es algo muy joven. No, muchachos, estas comienzan, la primera edición fue en el año de 1952, la séptima edición, que es con la que estamos trabajando hoy día, es del año 2019. Y entonces, fíjense, ha habido una evolución bastante interesante. ¿Qué quiere decir las siglas APA? Es American Psychological Association. ¿De qué se tratan las normas APA? Lo que nos dicen es que necesitamos buscar la manera de estandarizar la forma en que presentamos nuestros textos académicos y científicos. Si estoy hablando de textos académicos y científicos, estoy hablando de las tareas que te van a dejar presentar desde el primer semestre, ¿sale? Tareas, proyectos, trabajos de investigación. Su uso es indispensable en medicina, chicos. Es un formato general que nos va indicando qué márgenes utilizar, cuál es el interlineado que debemos utilizar, la fuente que nos va diciendo de qué tamaño tiene que ser una hoja, tamaño carta, tamaño oficio. Bueno, el formato APA nos indica que es tamaño carta. También en el formato APA se nos indica cómo poner las citas directas, cómo poner las citas indirectas. Cuando llegamos a la última parte de nuestro trabajo y tenemos que poner las referencias bibliográficas, que son libros, libros, artículos, páginas web, ensayos que utilizamos para la redacción de nuestro trabajo, tengo que citarlas. Y entonces hay una manera correcta de escribir esas referencias bibliográficas. ¿Sale? El uso ético de la información, chicos, mucho se les va a insistir en que evitemos el plagio. El uso de la inteligencia artificial, bueno, pues es un tema que tendremos también que mencionar por lo menos un poquito. Resulta muy cómodo que ChatGPT me haga la tarea, pero aquí, ¿qué es lo que buscas? Simplemente aprobar una materia o verdaderamente aprender. Entonces,
Yo no digo no a la inteligencia artificial, solo creo que hay que usarla de manera ética, en donde no se te olvide, el que se va a convertir un día en médico eres tú. Y entonces, pues necesitas haber hecho tus tareas bien, evitando plagios. Y aquí, nuevamente en la parte de abajo, les estoy poniendo un link para que ustedes entren y conozcan un poquito más a fondo la guía de normas APA séptima edición y que también estés pendiente en qué momento la American Psychological Association nos vuelve a dar una nueva edición para las normas APA. Aquí fíjense, aquí viene citas y referencias bibliográficas en APA, y fíjense, nos dice el papel tiene que ser tamaño carta, el tipo de letra Times New Roman, tamaño en 12, el interlineado 2.0 sin espacio entre párrafo, el alineado izquierdo sin justificar, cuándo deben de medir tus márgenes, el tamaño del papel, cómo la sangría, cómo el tipo de letra, ¿sale? Entonces, pues esto es para garantizar que el día que tú presentes un ensayo, un trabajo, un proyecto de investigación, la forma sea la forma correcta. Fíjense que cuando yo estudié mi licenciatura, a mí me decían esto, tan importante es la forma como el fondo, o sea, la forma, norma APA, el fondo, el contenido de mi ensayo, de mi trabajo de investigación, de aquello que yo estoy presentando. ¿Sale? No se les olvide, tan importante es la forma como el fondo. ¿Sabes? Muy bien. Fuentes de información, chicos. ¿Qué es una fuente de información? Son todos aquellos documentos que vamos a consultar para obtener datos de un tema sobre el que queremos saber más. Hace muchos años, y ya ustedes sabrán que yo ya no soy tan jovencita, cuando yo estudié mi licenciatura y requerías fuentes de información, bueno, pues había que ir a una biblioteca, había que buscar los libros y sacar el libro, sacarle copias, quedarme ahí en la biblioteca y leer, apuntar. O sea, no había de que llevabas un teléfono y le tomabas fotos o que corrías a la fotocopiadora. Bueno, eso sí sucedía. Si te prestaban el libro, ibas a la fotocopiadora, sacabas copias y ya te llevabas tu bonchezote de hojas y entonces ya ibas con tus fuentes de información muy contento. Creo que hoy el Internet, no, pues es una maravilla en este sentido. No Wikipedia, chicos, no San Google, ¿sale? Entonces, ¿cuáles van a ser tus fuentes de consulta? En una investigación académica, en una investigación universitaria, bueno, es ese soporte. Las fuentes nos van a dar el soporte para producir un escrito o algún tipo de trabajo. Estamos hablando de textos, videos, audios, fotografías, personas, empresas, instituciones. Todas esas son tus fuentes de información, aunque no todas las fuentes brindan datos fidedignos. Yo aquí les preguntaría, tú ves un video en TikTok y tú vas a creer que es una fuente fidedigna, o tú lees, no sé, encuentras una noticia en Instagram y ¿será que tendrías que averiguar si esa información viene de una fuente fidedigna? Yo creo que sí, chicos. O sea, no nos dejemos llevar por todo lo que nos encontramos en redes, porque no siempre es correcto. Fuentes de información, tenemos las fuentes primarias, que son las más directas, por ejemplo, testimonios, fotografías, objetos, documentos oficiales, videos. Tenemos también las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son las que se elaboran a partir de las fuentes primarias, o sea, a partir de un testimonio, de una fotografía, de un video. Yo puedo redactar un libro, una infografía, también forman parte las monografías, las revistas, los informes de investigación, los artículos académicos. Y por último tenemos las fuentes terciarias. Son las que se elaboran a partir de las fuentes primarias y secundarias. ¿Qué vienen siendo fuentes terciarias?
manuales, diccionarios, enciclopedias, resúmenes, síntesis y claro, aquí también van a estar incluidos los ensayos que podemos encontrar en esas fuentes arbitradas de las que ya les hablaba yo hace rato. Las fuentes arbitradas, chicos, ya han pasado, son documentos que ya han pasado por un proceso de revisión. El que hayan pasado por un proceso de revisión me garantiza la calidad, la confiabilidad y la validez científica del documento que estoy utilizando. En el ámbito médico, pues son importantes las fuentes arbitradas. Algunos ejemplos son PubMed, Cielo, Medline, Elsevier, Google Académico, Dialnet, ¿sale? ¿De qué se trata con las fuentes arbitradas? Que utilicemos evidencia y material de calidad para llevar a cabo nuestros trabajos y lo que vayamos a hacer en la universidad. A esta también tómenle una fotografía, chicos, es la bibliografía utilizada, las referencias académicas, el diccionario de la RAE. En muchas ocasiones vas a ver que la gente menciona la RAE. ¿Qué quiere decir la RAE? La Real Academia Española, ¿sale? Que es la que nos va diciendo de qué manera sí, de qué manera no tenemos que escribir pues, diferentes conceptos. Aquí les tengo una biblioteca virtual en salud, una librería nacional en medicina, y entonces hay que revisar toda esta información. Y entonces, chicos, con esta pequeña clase, estamos llegando al final de esta clase número 1 relacionada con la escritura. Tengan un excelente día. No sé si es de mañana o de tarde, pero que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima sesión.